Y vamos a conversar sobre este tema con un especialista en infectología. Eduardo Gotuso es médico, especialista en enfermedades infecciosas. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la OMS hace este anuncio el día de ayer y dice que el coronavirus se está convirtiendo en una pandemia. También dice que está disminuyendo el ritmo de propagación en China, donde se han presentado la mayor cantidad de casos. De los 79.000 casos reportados, 74 están en China, 74.000 están en China. Entonces digamos que es una buena señal que el virus retroceda en el país donde se originó la pandemia. Pero ¿qué es una pandemia? Y si es que tenemos que asociarle ese pánico a la palabra que se ha empezado a asociar. En realidad, pandemia es una clasificación que hace la Organización Mundial de la Salud cuando una enfermedad comienza a extenderse y sale de un país, va a un segundo país y finalmente pasa a otro continente. Entonces es una clasificación más que todo epidemiológica, para lo cual la Organización Mundial de la Salud, que es la organización de todos los países del mundo en relación a salud, advierte que cada país debería buscar cómo prepararse. Yo recuerdo que en el año 2005 la Organización Mundial de la Salud llamó la atención a prepararnos para una potencial pandemia. Cuando vino el H1N1, la famosa influenza porcina, ya el país estaba preparado. Esta es una enfermedad que ocurre en las zonas de invierno. Si usted reconoce, la China es un país que está en pleno frío, está en pleno invierno, y estos virus, igual que el de la gripe, crecen más en invierno. Por lo tanto, yo creo que en el Perú, si van a llegar algunos casos, no se va a extender porque se están planeando hacer cordones sobre estos casos, o sea, aislarlos, tenerlos en casa, aislados, etcétera. Y los profesionales médicos, igual que el Ministerio de Salud, tiene que ir preparándose a ver una potencial pandemia que si alguna vez viene al Perú, probablemente va a venir como en mayo o junio. Van a haber algunos casos, probablemente viajeros, pero no van a ser un número importante. Ahora, la letalidad. Muchas personas se preocupan porque la tasa de mortalidad en China ha sido relativamente alta, ¿no? Más de 2.500 muertes relacionadas al coronavirus, que claro, si se compara con los casos registrados son el 2 y el 4%. ¿Eso es una cifra alta para una incidencia de mortalidad alta para un virus? Mire, usted puede compararlo con dos polos diferentes. Si usted habla de influenza, o sea, la gripe, por ejemplo, en Estados Unidos ha producido más o menos entre 30.000 y 40.000 muertos el año pasado. O sea, para Estados Unidos o para Europa, la enfermedad más importante en producir muerte ha sido influenza, la gripe. Y eso pasa cada año, por eso se ha procurado, en ese caso, digamos, vacunar. En el caso de esta enfermedad, si se compara con otros coronavirus, por ejemplo, el SARS producía muertes entre 10 y 40%. El SARS, el hermano del SARS, que está en los países árabes, produce como 30% de muertes. En ese caso, la mortalidad es alrededor de 2 a 3% y fundamentalmente está en personas mayores. Por ejemplo, las personas mayores de 80 años han fallecido como 15%. Pero sin embargo, no hay ningún niño que haya fallecido. O sea, los niños, en este caso, hay 20 adultos por un niño y los niños sorprendentemente hacen una enfermedad muy benigna y no se sabe por qué es así. Entonces, quien nos debe preocupar son las personas, mirando los casos de muerte, es las personas que llamamos de comorbilidades, diabéticos mal controlados, personas que sean grandes fumadores, personas que tengan lesiones pulmonares, personas que tengan obesidad. Todos estos grupos son los grupos más importantes. Y tal vez por eso es que en el extranjero, en otros países como Hong Kong, Corea, Macao, Italia, la mortalidad después de contraer coronavirus es menos del 1%. ¿Es por eso? Porque los adultos mayores o las personas de mayor riesgo tienen un mejor control o un mejor sistema de salud. Claro, lo que pasa es que cuando uno maneja pocos casos, uno puede hacer una clasificación rápida, poner a los grupos de riesgo, pero cuando usted maneja 5.000 o 6.000 casos por semana, ya es un problema administrativo en los hospitales. En segundo lugar, ha afectado a poblaciones relativamente jóvenes. Por eso es cierto que en todos los países donde han llegado los casos, que son más o menos 3.000 casos, como en 30 países en el mundo, la mortalidad ha sido menos de 0.5%. O sea, uno de cada
digamos, 1 o 2 de cada 200 personas han fallecido. Entonces, sí es importante que cuando uno maneja esa situación desde el punto de vista clínico, debe buscar separar las personas que son saludables, la gente joven, de las personas de alto riesgo. Claro, pero digamos que da una imagen a la gente de mucho miedo, ¿no? Cuarentena, y la gente se pone nerviosa. En China hemos visto las imágenes donde la gente se rehusaba a ir a los espacios de cuarentena, se agarraban de los postes y la policía tenía que llevarlos a la fuerza. Entonces, digamos, ¿cómo podemos tranquilizar a las personas en torno a estos conceptos que nos generan mucho miedo? O sea, ¿por qué se pone en cuarentena? ¿Se pone porque la persona está en peligro o cuáles son las justificaciones? Las justificaciones son dos. Uno es de que sabemos ahora que una persona se puede contagiar rápidamente cuando uno no toma precauciones, por ejemplo, si no se lava las manos con frecuencia, si está en contacto con otra persona tiene que usar máscara, el personal de salud tiene que usar máscaras, etcétera. Y la segunda cosa es que se tienen que aislar, es decir, se aíslan durante 14 días. Eso pasó con el SARS. El SARS venía con una velocidad extraordinaria, con una alta muerte, además sin posibilidades de recibir ninguna medicina, no teníamos medicina. Y entonces lo que se hace es aísla a esas personas durante 2 semanas. Esas personas tienen que estar en un sitio, digamos, que no transmitan otra enfermedad. Miren el modelo simple. El Perú durante 20 años no tenía sarampión. Vino sarampión de 4 turistas y prácticamente infectaron a unos 20 niños. Esos chicos fueron realmente cercados, felizmente en sarampión teníamos vacunas, pero se acabó el sarampión en ese momento. En este caso, lo que claramente hay que hacer es seguir las normas que establece el Ministerio de Salud para ese momento. Yo creo que el Perú lo que tiene que hacer, lo que estamos haciendo, es prepararnos. Hoy en día yo le puedo decir que 2 o 3 o 4 veces por semana hay reuniones de los médicos, los neumólogos, acabo de estar con los médicos forenses, digamos, de los que tienen que ver con la patología, todos los neumólogos, los infectólogos, los epidemiólogos, los médicos clínicos, la gente de terapia intensiva, se está entrenando en la posibilidad de manejar esta condición. Entonces no hay que tener miedo de que hacerle caso al personal de salud y a sus recomendaciones. Hay otro mensaje que estoy escuchando con mucha frecuencia y se repite de persona a persona. No es algo que se publique en los medios, no es algo ni siquiera que vemos en redes sociales. Lo escucho en mensajes de WhatsApp, en grupos de WhatsApp, que esto se propaló por un murciélago, ¿no? Que después de comer murciélago se adquirió el virus y de ahí surgió todo. Y empieza a generarse un estigma también en torno al coronavirus. ¿Esto es cierto? ¿Hay evidencias de esto? Bueno, hasta ahora la evidencia es que los reservorios son los murciélagos, pero los murciélagos pican a otros animales. Y se estima que en la China hay un animal que, digamos, por razones culturales, el pangolín es uno de sus alimentos que ellos consumen con frecuencia. Y muchas veces ellos consumen carnes frescas, casi sin cocinar. Y entonces uno de los mensajes que se tiene que hacer, además del lavado de manos, el usar de máscara cuando uno tiene una condición, es tener mucho cuidado con la información que sale. Lamentablemente cuando hay pandemias o estos brotes, aparecen 20 noticias de las cuales 19 son falsas. O sea, que se inventaron esto, que si alguien creó esto en un laboratorio, que si alguien tiene una vacuna escondida, que si esto es una guerra de la industria farmacéutica, o que si la China ha creado este monstruo, etcétera. Todo eso es una cosa falsa, es parte de la imaginación de las personas. Yo recomiendo a las personas que siempre lean la información que sale en instituciones serias. En el Perú, el Ministerio de Salud, las universidades, las sociedades científicas sacan comunicación continuamente. Y eso es la data, yo diría, confiable. Claro, que nosotros no hayamos escuchado del coronavirus antes no quiere decir que no existe una serie de virus relacionados, ¿no? ¿Qué los relaciona? ¿Cuánto tiempo tiene el coronavirus de alguna manera en el mundo? Los coronavirus son una familia que existe hace mucho tiempo, pero que es en animales.
O sea, usted recuerde bien que hay enfermedades que solamente ocurren en los animales, igual que hay enfermedades que solamente ocurre en el ser humano y uno no contagia a sus perros, a sus gatos, etc. Pero hay enfermedades que sí nos pueden venir de los animales. Por ejemplo, el caso histórico más importante del siglo pasado es la epidemia del SIDA. Comenzó en los reservorios, eran los monos, la gente sacrificaba los monos, comía monos casi crudos, usaba su sangre para un determinado alimento, etcétera. Y la gente se contagió. Eso es lo que se llaman zoonosis. En este caso ha pasado lo mismo. El caso de los murciélagos, parece ser que el murciélago, por ejemplo, en el Perú es un reservorio para la rabia en la Amazonía, pero en el Asia es un reservorio como para 4 virus. O sea, estos murciélagos no tienen, no se enferman, pero tienen el virus y lo están eliminando. Y entonces ellos van y pican a determinados animales de sangre caliente y los infectan. ¿Y qué podemos hacer para prevenir? Porque los síntomas, por lo que he leído, son muy parecidos a los de una gripe y la causa de muerte suele ser la misma causa de muerte que la de una complicación o una gripe. Entonces, un adulto mayor con defensas bajas le da gripe, deviene neumonía y fallece, pero más es por, me imagino yo, la complicación del caso. Entonces, ¿cuál es la causa de muerte detrás de una infección de coronavirus y qué podemos hacer para prevenirla? Hasta ahora, bueno, hay que prevenir la enfermedad. Yo creo que es bien importante que midemos eso. Lo que ocurre es que se sabe que el 80% hacen una enfermedad benigna, que el 10% hacen una enfermedad más severa y que las personas, digamos, mayores hacen formas graves. Entonces, si sabemos eso, estas personas tienen que ser hospitalizadas temprano. En segundo lugar, yo creo que cualquier persona que tiene gripe no puede aceptar de que tiene este virus. O sea, el virus tiene que venir, no lo tenemos en el Perú. O sea, tenemos otros coronavirus en animales, pero no tenemos ninguno que produzca enfermedad. Porque el segundo coronavirus está en los países árabes, que se llama el MERS. Pero no tenemos coronavirus. Si aparece el coronavirus, siempre, como dices, es indistinguible de una gripe, etc. Aquí, digamos, debemos aprovechar para otro mensaje importante. El gobierno peruano, a través de los años, ha hecho un gran esfuerzo por aumentar sus vacunas. Si nosotros pudiéramos vacunar a todos de influenza y pudiéramos vacunar a todos de neumonía, probablemente la muerte en las personas de la tercera edad se reduce, porque normalmente los virus dañan el pulmón y pueden matar por eso, pero hay una cuarta parte de ellos que mueren porque se viene una bacteria. Entonces, si yo estoy vacunado para neumonía, mi chance de fallecer es menor. Entonces, siempre las crisis nos dan una salida más y yo recomiendo que se aproveche esta crisis para que la población mayor de 65 años, todas estas personas de riesgo, deben vacunarse para neumonía. No es que se están vacunando para el coronavirus, están vacunándose para otra situación, igual de influenza. Usted imagínese que es mayo, junio en Lima. Y tenemos un brote, como todos los años, de gripe, de influenza. Entonces, si hay un coronavirus, el médico no puede diferenciar y vamos a tener que gastar enormes recursos en buscar el diagnóstico. Pero si usted tiene esa población vacunada, ya sabe que no tiene influenza y vamos a estudiar coronavirus. Por lo tanto, creo que la humanidad tiene que aceptar que todavía no tenemos vacunas. No hay vacunas, se están estudiando vacunas para el coronavirus, pero sí tenemos vacunas para los acompañantes. Claro, es una buena alternativa para evitar la confusión en el médico o complicaciones producto de un debilitamiento al tener coronavirus. Entonces, igual, resaltar, no existen casos de coronavirus en el Perú. Lo que ha dicho la OMS es una recomendación para todos los países para que estén preparados y nosotros queremos que estén preparados. Muchísimas gracias a Eduardo Gotuso por habernos acompañado.